El otro día un grupo de orcas volvió a hundir un velero en el estrecho de Gibraltar y ya van 7 desde el año 2020, que es cuando empezaron a hacer estas orcas este comportamiento. Desde entonces en las noticias he ido escuchando y leyendo sobre orcas que atacan barcos de forma sistemática, y este término de ataques es bastante matizable. De hecho, el término se suele usar más en prensa que en ciencia. En ciencia, a estos encuentros entre orcas y barcos se les denomina interacciones. Y no implica que las orcas causen daños a los barcos, simplemente son encuentros. Pero ¿por qué leches lo hacen las orcas y por qué desde el año 2020 y no antes? Bueno, pues hay varias teorías, pero para comprenderlas tenemos que conocer un poquito mejor antes cómo se organizan las orcas, estos grupos de orcas, y las complejidades que tienen. Las orcas son animales gregarios. Cada orca pertenece a un grupo pequeño que es un pod, que suele ser un grupo familiar, que está tremendamente cohesionado y que está liderado por hembras adultas, es decir, tiene una estructura matriarcal. A su vez, estos grupos pertenecen a comunidades más grandes formados por varios pods. Cada uno de estos pods tiene su propia cultura, sus propias técnicas de caza, su propio lenguaje. La comunicación entre ellas es esencial y se realiza a través de una serie de vocalizaciones que puede variar entre un grupo y otro. Y es que es casi como si tuviera su propio lenguaje. Con esto quiero decir que no es un banco de peces cualquiera, es un grupo con una organización y un comportamiento complejo. Teniendo claro esto, empezamos. El 12 de mayo, uno de estos grupos de orcas del estrecho, que se conocen como Gladys, hundieron un velero. Este grupo está formado por una hembra, Gladys blanca, que es la líder, y por otros individuos más jóvenes que se le conocen como Gladys negro, Gladys gris, etc. Y esto os lo cuento porque tiene mucho que ver con la primera teoría. Hay científicos que han planteado que este grupo de orcas empezó a hacer estos ataques a partir de 2020 por venganza. Se especula que una de estas orcas, Gladys blanca, o una de sus crías, tuvo algún percance con uno de estos barcos o con algún velero y a partir de ahí desarrolló una experiencia traumática que ha derivado en este comportamiento de venganza contra los barcos, que no contra las personas. De hecho, es que pasan de los humanos aunque estos caigan al agua o aunque estos estén subiendo al bote salvavidas mientras se hunde su velero. Hay otros científicos, sin embargo, que son contrarios a esta opinión porque dicen que los animales no tienen este sentido de la venganza. Yo en este caso no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es una opinión personal. Segunda teoría. Esta teoría sugiere que las orcas podrían estar jugando o explorando con algún elemento que les llama la atención, como en este caso es el barco. Las orcas son animales muy juguetones, muy curiosos, de hecho se han descrito varios comportamientos de juego, por ejemplo, con algas, por ejemplo, con medusas que se colocan en la cabeza y que las van subiendo y bajando, hasta que de repente se aburren y las dejan, no se las comen. Por lo tanto, es bastante plausible que sea simplemente un juego que les llame la atención de repente el timón de los barcos, porque sobre todo atacan al timón, que es lo que más les llama la atención, y que se diviertan con ello, y que al cabo de un rato, cuando ya lo rompen o cuando ya se cansan, se van. Esto tendría más lógica, sobre todo si este comportamiento lo desarrollaran ejemplares jóvenes, ejemplares juveniles, cosa que no es así. Y este es para mí el principal problema de esta teoría. Aunque los adultos también juegan, lo hacen con mucha menos frecuencia, pero bueno, el debate está abierto. Y la tercera teoría, que para mí es la más interesante, propone que esto podría ser simplemente una moda, un comportamiento aprendido entre unos y otros que se ha puesto de moda. Las orcas tienen un comportamiento social muy complejo y se transmiten conocimientos de unas a otras. Es posible que este comportamiento sea una tendencia aprendida dentro de ese grupo social cerrado y que se ha ido extendiendo entre unos y otros. De hecho, hay varios estudios que han demostrado que las orcas son capaces de aprender por imitación unas a otras. Y por imitación incluso de humanos, que esto es una locura y que os voy a hacer un vídeo aparte porque es una pasada. Y esto también es normal. Hay veces que las orcas empiezan a desarrollar un comportamiento simplemente porque les gusta, porque les apetece, se va extendiendo y al cabo de un tiempo se aburren y lo dejan y lo abandonan. A esto los etólogos lo conocemos como modas, y es que es exactamente lo mismo que nuestras modas. Comportamientos que surgen en un momento, que se extienden muy rápido por una comunidad concreta y que luego al paso de un tiempo desaparece, porque sí. Y es posible que sea justamente lo que pase con este comportamiento de interactuar con barcos, que se aburren y que los dejen. Pero si lo pensáis, esta capacidad de transmitir conocimientos y transmitir comportamientos entre unos miembros y otros, ya no solo de madres a hijos, sino a nivel horizontal entre congéneres, hace que el comportamiento de las orcas sea una locura de estudiar. De hecho, esta capacidad de transmitir conocimientos entre los miembros del grupo permite que las orcas sean uno de los pocos animales que tienen este tipo de estrategias de caza súper elaboradas y concretas de un grupo concreto, valga la redundancia, y que se adapte al entorno concreto en el que vive ese grupo y a las presas que están disponibles en él. Por ejemplo, este grupo del estrecho caza casi exclusivamente atún rojo, es la base de su dieta. El atún rojo pasa por el estrecho 2 veces al año, en 2 migraciones, cuando entra al Mediterráneo para desovar y cuando sale hacia el Atlántico
para alimentarse. Y la técnica de caza de las orcas varía según entran o salen los atunes. ¿Por qué? Porque los atunes cuando entran al Mediterráneo no comen, van directamente a desovar, que es el momento en el que los pescadores de almadraba, que es la técnica de pesca milenaria de estos atunes, los atrapan utilizando redes enormes. ¿Y por qué no utilizan cañas? Pues porque los atunes no comen, no picarían en las cañas. Sin embargo, a la vuelta al Atlántico los atunes sí que se alimentan y es cuando los pescadores marroquíes los pescan con cañas y es cuando las orcas les roban los atunes pescados directamente desde la caña a los pescadores. Y es que se ha visto que precisamente estos peces que les roban a los pescadores de las cañas son vitales para la supervivencia de las crías de las orcas. Pero no solo ellas se aprovechan de nosotros cuando pescamos, sino que nosotros nos hemos aprovechado históricamente de ellas. Por ejemplo, esta es la cueva de las orcas que está en Zahara. Y es una cueva en la que, entre otras cosas, los pescadores se ponían en ella para localizar a las orcas y saber dónde iban a estar los atunes para ir allí a pescarlo. En definitiva, que me voy por las ramas. Sea por la razón que sea, no debemos entrar en pánico, porque como digo, estas orcas no atacan a las personas, atacan a los barcos. ¿Que es un fastidio? Sí, pero nosotros no estamos en peligro. Además, esta población en concreto está en una situación bastante delicada, está catalogada como en peligro crítico de extinción y debemos protegerla, es nuestro deber protegerla. Sobre todo porque la gran mayoría de peligros a los que se enfrentan son derivados de las actividades humanas. Y estas interacciones son un recordatorio de lo poco que conocemos del comportamiento de los animales y de cuánto podemos aprender de ellos. Y mientras los científicos continúan con su investigación, nosotros podremos disfrutar del comportamiento y de la inteligencia de estos increíbles animales. Nos vemos en la próxima.